Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. Buenas tardes. Jornada decisiva en el juicio del fiscal general del Estado. Hoy era el turno de su declaración. Ha aprovechado, lo han escuchado, para negar una vez más la filtración de ningún correo y se ha negado a responder a determinadas preguntas. Diego Cano. Sí, ha rechazado contestar a las preguntas de las acusaciones, afirmando, ha dicho, que son desleales. En su declaración ha reiterado efectivamente que él nada tuvo que ver con la supuesta filtración del correo y ha aprovechado para cargar contra Alberto González Amador y también contra Miguel Ángel Rodríguez. En unos minutos les contamos más detalles. Ya hay sentencia por el conocido crimen del Tera. 22 años de prisión para la principal acusada y 17 para su expareja. Además, se establece 120.000 euros de indemnización para la hija por la pérdida de su padre. ¿Por qué alguien enmarcaría un décimo? Es más, el anuncio de la Lotería de Navidad apela a la empatía, a la emoción y hoy ha hecho llorar a más de uno. Enseguida les decimos qué historia esconde este año. Se acerca la lotería y con ella algunos cambios. Las administraciones se enfrentan a una novedad, la venta online de décimos, que se ha disparado. Enseguida les contamos por qué motivo y cómo afecta a las administraciones. Ya está todo preparado para combatir las nieves de este invierno. Más de 900 máquinas como estas se repartirán por Castilla y León. Hoy se ha presentado el dispositivo del Gobierno central, que incluye también miles de toneladas de sal. Pero lo más inmediato en cuanto al tiempo deja el mapa que ven. Avisos en toda la comunidad por culpa del viento. Rachas fuertes que además llegarán con lluvia. Será un jueves muy desapacible. Comienza una de las épocas más esperadas del año para los negocios de lotería. A partir de ahora y hasta el día del sorteo, las administraciones son un goteo constante de clientes, aunque no tanto ni mucho menos como hace unos años. Las ventas online van ganando terreno también en este sector. Cada vez es más difícil encontrar en la administración física el número de lotería de Navidad que queremos jugar. Esto se debe a que cada vez son más los números que se destinan a la venta online o que se pueden comprar a través de máquina. Estas máquinas se encuentran muchas veces en las propias administraciones y también en establecimientos autorizados. Hoy arranca el final de esa campaña de ventas en las que se espera al menos un 70% de las ventas de todo el año en estas administraciones. Desde el mes de julio está a la venta la Lotería de Navidad. En esta administración han despachado ya el 40% de su consignación y esperan liquidar el volumen más grande en estas últimas semanas. Todavía falta mucho. Ya se comprará a última hora. Estos últimos días habré comprado 4 o 5 veces. La venta física en papel de los décimos sigue siendo una tradición, pero cada vez se abre más paso a la venta digital. Lo compramos por internet y nos olvidamos hasta el día del sorteo, y luego está la venta online de máquina, que llamamos. Cada vez hay más números en la máquina, por lo cual nosotros como administradores de lotería preimpresa tenemos disponibilidad de mucha menos lotería. Y hay perfiles asociados a cada tipo de venta. El digital es gente joven 100%. Ya el de recogida en ventanilla es gente que va toqueteando el tema de internet para la lotería y para no quedarse sin su número. Y luego la gente ya mayor, que es completamente tradicional al décimo de siempre. El turista también suele comprar en la administración física. Normalmente a los sitios a donde voy suelo coger, sí. El gasto medio por persona en Castilla y León durante la campaña anterior fue de 117 euros. Este año se esperan cifras similares. Más o menos unos 60 euros o así. Soy bastante comedido, unos 300 euros, una cosa así. 80 euros, pero para repartir entre amigos y familiares. Porque el mayor premio es compartirlo. Bueno, y se compre de una manera o de otra, lo que sigue sin cambiar es que Castilla y León continúa siendo la comunidad que más gasta en lotería de toda España, unos 117 euros por persona, o lo que es lo mismo, 6 décimos cada uno, más o menos.
El gordo ha caído en Castilla y León 58 veces. No es de las comunidades más afortunadas ni mucho menos, pero en este caso para buscar la suerte hay que insistir. Soria es la provincia española en la que más invierten en lotería, hasta 300 euros. Le sigue Palencia, pero eso sí, con la mitad de gasto. En el otro lado vemos Valladolid o Salamanca, donde apenas se gastan 90 euros en décimos. Pues de 200, 300, sabe más lo que juega mi pareja. Un décimo. Si te digo la verdad, que no he comprado mucho. Solamente juego en Navidad y bueno, pues compromisos. Bueno, 20 euros. Sí que conozco mucha gente que al menos el número de Navidad sí que le juega. Y como para muchos la suerte también tiene sus manías, toca buscar el número específico a la hora de jugar a la lotería. Por ejemplo, muy demandadas las terminaciones en 93, el número de Marc Márquez. También algunas fechas de este año particularmente emblemáticas, el 21-4-25, la fecha de la muerte del Papa Francisco, o el 28-4-25, la fecha del gran apagón. También las terminaciones en 7 suelen volar y un largo etcétera, porque las manías y las supersticiones son prácticamente inacabables. 8 del 6 del 76. ¿Qué es? La fecha de nacimiento de mi hijo. Bueno, a lo mejor que sí, este año podría ser algún número especial, tal vez por el nacimiento del bebé. Sí, porque me lo piden mis padres. Yo que sé, me dicen uno que acabe en 4, uno que acabe en 0. El por qué ya no lo sé. Sí, el 22. ¿El 22 por? Y casi tan tradicional como hacerse con un décimo es desvelar el anuncio de la Lotería de Navidad. Hoy hemos visto el de este año, una historia misteriosa que acaba por emocionarnos, como siempre. Mira, qué suerte. ¿Por qué alguien me marcaría un décimo? Está premiado. Un quinto premio. Pero si el décimo está aquí, por algo renunciaría al premio. Esto es de hace 30 años. ¿Por qué alguien se lo quedaría? Hay tantas historias como décimos. Esto se extravió y necesito que me des información, por favor. Es que esta información es fundamental. Es fundamental. ¿Y confidencial? Pero es Navidad. Hola. Pero... ¿y esto? Pensé que lo había perdido. Felicidades, papá. Vas a ser abuelo. Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio. A la abuela y a mí. El gordo. Este año el anuncio no se centra en temas de actualidad, sino que lo hace en una bonita historia de cuento de Navidad. Dicen que está impregnada de romanticismo y que quieren poner el acento en los valores de la empatía, solidaridad y también gratitud. Además, este año se repartirán 2.772 millones de euros en premios. Se incrementa ese valor de número de premios y además hay más décimos, 5 millones más que el año pasado, llegando a 198 millones de décimos. En Lotería trabajamos de manera continuada, año a año, en estudios de mercado donde participan los ciudadanos, y esos estudios son los que marcarán en el futuro y en cada momento la evolución que pueda tener el sorteo. Por lo tanto, será eso lo que marque en el futuro, la evolución que tenga que tenerlo, y las demás opiniones pues son respetables. Y más noticias. Cambia la manera de ahorrar en nuestro país. Por regla general se sigue con un perfil conservador, prudente más bien, pero ahora se piensa todavía más a largo plazo. Según un informe que hemos conocido hoy, los fondos de inversión ya se eligen más veces que los depósitos a plazo fijo. Aunque ahora lo más repetido y especialmente entre los jóvenes es escuchar esto cuando se pregunta por la capacidad de ahorro. Pues es imposible porque son sueldos muy bajos. Hay quien sí se puede permitir ese lujo y además se empieza a ver un cambio de tendencia. Poco a poco vamos consiguiendo revertir o modificar en positivo el comportamiento de los ahorradores. Lo que no cambia es la principal razón por la que se ahorra. Para tener un colchón, pues acaso hay alguna necesidad. Siempre se piensa en el futuro. Efectivamente, la mayoría por ese famoso por si acaso, aunque lo destinado a la jubilación recupera protagonismo.
Pues para pagar las residencias cuando nos toque. No sacrificar a los hijos. Ha subido casi 4 puntos, ¿no? La preocupación por complementar la pensión. Y si ya hablamos de invertir, un consejo. Lo que hay que invertir es lo que no vamos a necesitar. Porque aunque el perfil de inversión sigue siendo conservador, alcanza el 57%, aumenta con fuerza el perfil dinámico. La rentabilidad de los mercados está condicionando al ahorrador hacia posiciones con un poquito más de riesgo. En busca de rentabilidad son las conclusiones del barómetro del ahorro presentado por la patronal de inversión colectiva Inverco. La vivienda sigue siendo el principal problema en España, sobre todo para los jóvenes. En Valladolid avanzan las obras de estas 50 casas colaborativas que se van a destinar a alquiler joven. Construcciones que se han llevado a cabo gracias a la inversión de Junta, Gobierno Central y Ayuntamiento. Se pretende con todo ello poner a disposición fundamentalmente de los jóvenes de menos de 36 años una oportunidad de iniciar un proyecto de vida, de consolidarlo, de asentar su vida aquí en Castilla y León. El Consejo de la Juventud de Castilla y León también muestra su preocupación por el difícil acceso a la vivienda. Hoy se han reunido con el PSOE, que ha escuchado sus propuestas para incluirlas en el programa electoral. Desde el Consejo piden crear un fondo autonómico de compensación para que los jóvenes paguen de alquiler como mucho el 30% de su salario. Ronda ya los 650 euros como media de las diferentes capitales de provincia. Algo inasumible. Tenemos que destinar casi el 70% de nuestro salario solo al pago del alquiler o de acceso a una vivienda. Y ya ha llegado una de las sentencias más esperadas del Supremo y que podría afectar a más de 1 millón de personas en toda España. A todos los que en su día firmaron la hipoteca basada en un polémico índice, el IRPH. El alto tribunal contradice ahora a la justicia europea y considera que solo se puede declarar abusivo si se demuestra que no hubo transparencia en el proceso. El Supremo se abre a estudiar caso por caso, pero no declara nulo o ilegal el IRPH por sí mismo. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es dejar muchas vías de escape, poner muchos palos en las ruedas al consumidor, lo que va a hacer que en la práctica pues, muchos consumidores no se arriesguen a reclamar y a acabar demandando, y también que tenga que verse la abusividad o no de la cláusula caso a caso, lo cual también dificulta lo que para nosotros, para DICA, es una cosa muy importante, es un aspecto muy importante, que es la acción colectiva. Hoy era el día de su declaración. Después de varias jornadas en el juicio contra el fiscal general, esta vez era el turno de escucharle. Y ha reiterado que nunca filtró el correo del novio de Ayuso. Ha aprovechado también para cargar contra él. Volvemos a Madrid, Diego. Sí, ha comenzado en torno a las 4 de la tarde esa declaración de García Ortiz. Duraba en torno a la hora y media. En ella se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones, especialmente a las del abogado de un González Amador, al que ha acusado de tener una actitud desleal y también de actuar con el único propósito, ha dicho, de ir contra él. Cargaba así contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ha cargado también contra su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, al que ha acusado nuevamente de difundir bulos. En su declaración, García Ortiz ha reiterado que él nada tuvo que ver con la supuesta filtración del correo. Sobre los mensajes borrados, ha asegurado que se trata de un procedimiento habitual que efectúa una vez al mes por motivos de seguridad. El abogado de González Amador mantiene su petición, pide para el fiscal general del Estado 4 años de cárcel. Con el mismo semblante que días atrás, García Ortiz regresaba al Supremo para dejarnos una imagen nunca vista, la de un fiscal general del Estado quitándose la toga y sentándose en el banquillo de los acusados. En su primera intervención, no voy a contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones, ya que entiende el fiscal, hay una actuación desleal hacia él, para después volver a manifestar su inocencia. ¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No. Durante su declaración ha señalado que no fue informado de ninguna negociación de conformidad o de cruces de correos hasta la noche antes de la filtración, cuando habla con la directora de comunicación de la Fiscalía General. Me llama por teléfono y me comenta el bulo que está intentando distribuir el señor Miguel Ángel Rodríguez. Momento, alega, en el que tanto García Ortiz como la fiscal superior Almudena Lastra deciden elaborar un comunicado de prensa, añadiendo que en ningún momento quiso perjudicar a González Amador.
Y en cuanto a la pregunta que le hizo Lastra sobre si él había filtrado ese correo, Yo no escuché esas palabras. y achaca motivos de seguridad el borrado de información tanto de su correo personal como en su móvil. No permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat. La acusación ha vuelto a solicitar 4 años de prisión. Y tras la sesión de hoy muy marcada por esa declaración de García Ortiz, que ha finalizado con un alegato en defensa de la verdad, ha dicho: mañana jueves a partir de las 10 arrancará la última jornada de este juicio. En ella las partes presentarán sus alegatos finales. Tras esto solo quedará esperar a la sentencia del Tribunal Supremo. Gracias, Diego. En el Congreso hoy hemos vuelto a ver una larga jornada de reproches constantes y cruzados. Se ha hablado del Consejo Europeo, de vivienda, pero sobre todo de corrupción. La fragmentación del hemiciclo es evidente. Como si de un ring de boxeo se tratara. Los golpes se han lanzado en todas las direcciones. Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia. Será la justicia la que determine hasta dónde llega la corrupción del PSOE, del Gobierno y de su entorno. Nadie se cree que usted no supiera nada de todo eso. Una oposición destructiva abonada al esperpento. Ustedes han pedido esta comparecencia para enfangar. El caso Dana, el caso Residencias, el caso González Amador, el caso Kitchen. ¿Es usted también el presidente de la cloaca? Bueno, pues lo que les queda es insultar, caer en contradicciones. Yo no le voy a amnistiar. Y hablando de amnistías, el bloqueo es una realidad y no hay signos de reconciliación. Apelo a los grupos parlamentarios a ese espíritu de acuerdo. Del espíritu de los acuerdos los catalanes ni viven ni comen. Nosotros apelamos a la materialización de los acuerdos. Es un cínico y un hipócrita. No cuente conmigo ni para esto ni para nada. Nadie cuenta con ustedes para nada. Eso no es del todo cierto. El futuro de Valencia está ahora mismo en sus manos y en las de Vox. Convoque elecciones y deje hablar al pueblo valenciano. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada. Mientras que a nivel nacional... ¿La moción de censura para cuándo? Presionemos el freno de emergencia y que empecemos de cero. Se aferran los socios a una minoría parlamentaria. En Castilla y León, el presidente de la Junta ha vuelto a pedir altura de miras a PSOE y a Vox para apoyar el proyecto de presupuestos. Eso sí, en un acto de partido en Ávila que acaba de finalizar, ha criticado a los dos partidos por dedicarse, dice, a poner palos en las ruedas de las cuentas autonómicas para 2026. Fingen estar enfrentados, pero acaban poniéndose de acuerdo y atacando al Partido Popular, votando lo mismo, teniendo la misma estrategia. Yo les pido que actúen con responsabilidad, que se olviden de los intereses partidistas, que se olviden también de los intereses electorales. Hay proyectos buenos. El PSOE de Castilla y León anunció ayer que va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos que plantea la Junta y hoy ha vuelto a criticar que el Gobierno autonómico no aceptará una reunión bilateral con ellos para negociar las cuentas. Aún así, aseguran los socialistas que acudirán al encuentro del viernes. Serán los primeros en sentarse con el Ejecutivo regional. Le propusimos una reunión bilateral de los partidos políticos para poder llegar a un acuerdo que sea transversal, ¿no? Y obtuvimos la nada y la callada por respuesta. Asistiremos a esa reunión, a escuchar, a ver cuál es su propuesta de negociación, si es que hay algo detrás. Iremos, por supuesto que iremos, pero, hombre, es muy difícil llegar a un acuerdo de esta envergadura en una hora. Y antes de esa reunión del viernes, los consejeros siguen detallando las partidas que se llevaría su materia si salieran adelante los presupuestos. En el área de movilidad, dos de los pilares serían la consolidación del sistema Busfil y la conservación y mejora de las carreteras que dependen de la Junta. 353 millones de euros, la dotación más alta de la historia para la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Un 18% más que en los presupuestos de 2024 y de ellos, más de 159 se destinarán a la conservación, modernización y digitalización de la red autonómica de carreteras. Este tipo de obras resultan fundamentales ya que permiten actuar de forma proactiva antes de que los pequeños problemas deriven en grandes reparaciones. Otro pilar fundamental es Bustil. El sistema gratuito de autobuses copará casi un 20% del presupuesto, con más de 67 millones. No son solo una cifra.
Es la garantía de que todos los castellanos y leoneses, vivan donde vivan, pueden acceder a servicios públicos esenciales y participar plenamente en su vida cotidiana. Para la Junta de Castilla y León, la gratuidad no es una solución temporal. Unos presupuestos que incluyen una novedad. Los usuarios recurrentes y empadronados en la comunidad podrán acceder a bonificaciones en los peajes de autopistas estatales. La bonificación está pensada para aliviar los gastos de las personas que usan estas autopistas de forma habitual. También se reforzará el área de transformación digital con la consolidación del centro de supercomputación Skyle y su migración a una nueva sede. Insuficientes, poco realistas y sobre todo inútiles porque dicen que no van a salir adelante. Así han valorado estos presupuestos los partidos de la oposición. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma detrás de Madrid que lidera el caos del transporte público gracias al bus CIL. Si su presupuesto es un engaño, la gran estafa electoral de Mañueco y del Partido Popular de nuestra comunidad es la tarjeta bus CIL. Ni el Partido Socialista en el Gobierno central ni el Partido Popular en el Gobierno autonómico han sabido dar respuesta a uno de los problemas estructurales más graves de nuestra comunidad, el abandono de nuestras carreteras. Hablamos de un presupuesto histórico que refleja y refuerza el compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con una movilidad gratuita, sostenible y digital. Este presupuesto, que es todo un ejercicio de trilerismo y propaganda. Por la mañana quien ha detallado sus presupuestos ha sido la consejera de Agricultura. Son casi 1.600 millones si contamos el dinero de la PAC. Si salen adelante esas cuentas, su objetivo, según ha asegurado, será impulsar las infraestructuras rurales, fortalecer el sector y trabajar para que los jóvenes se incorporen al campo. El presupuesto que hoy presento es el mayor para el sector agrario de los últimos 15 años. Unas cuentas realistas y expansivas, acordes a las necesidades de nuestra comunidad. Más imágenes del día. La borrasca Claudia ya ha dejado rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en el norte. Están activados los avisos naranjas en la cordillera cantábrica, aunque lo peor está en Canarias. Hasta 100 litros por metro cuadrado han obligado a suspender clases y cortar varias carreteras. Cualquiera lo diría aquí en Castilla y León, donde hemos vivido un día apacible, al menos en cuanto a los termómetros. Medina de Pomar, en Burgos, ha marcado la temperatura más alta, 24 grados, ahí lo ven, pero muchos municipios han superado los 20, entre ellos las capitales de Soria o de Valladolid, y todo a mediados de noviembre. Pero ya mañana el panorama cambia, las temperaturas bajan ligeramente, llega la lluvia por el este y también el fortísimo viento. Las rachas van a superar los 80 kilómetros por hora. Hay avisos en todas las provincias de Castilla y León. Ya está todo preparado para garantizar la seguridad en las carreteras de titularidad estatal de cara a los episodios meteorológicos adversos. El operativo de vialidad invernal cuenta para esta campaña 2026 con más de 3.000 efectivos y más de 900 máquinas entre específicas y quitanieves. Hoy se han reunido en este centro de conservación de Dueñas la comisión coordinadora. Ya están preparadas, son parte de las 457 quitanieves con las que cuenta la delegación del Gobierno. Actuarán para garantizar la seguridad en los 5.700 kilómetros de carreteras de Castilla y León. 457 quitanieves que van a desarrollar su trabajo en nuestras carreteras, de las cuales 239 equipos también son esparcidoras de salmuera. Ya están también almacenadas más de 89.000 toneladas de fundentes y 5 millones de litros de salmuera. Detrás del operativo, más de 3.000 profesionales que dispondrán de la ayuda de la Guardia Civil, la UME y la Policía Nacional. También cuentan con otra herramienta imprescindible, la información meteorológica. 110 son fijos y 6 estaciones meteorológicas móviles hacen y nos posibilitan el que podamos adelantarnos. Con los datos en la mano se activará el protocolo que contempla las fases de alerta, preemergencia o de emergencia cuando hay que atender a personas bloqueadas en las carreteras. Piden la colaboración ciudadana a quienes recomiendan planificar los viajes.
Acercamiento hoy entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades en el intercambio de datos sobre los programas de cribado de cáncer. Mañana mismo la Comisión de Salud Pública definirá los criterios para homogeneizar la información en todo el país y poder recibir los datos cuanto antes. Tanto la ministra como las comunidades del PP destacan la importancia de la cooperación cuando se trata de asuntos de salud pública. Con el compromiso firme por parte del Ministerio de no hacer uso político, en este caso de esta crisis que han creado de los cribados, que es bastante lamentable, sobre todo para la población. Hemos reiterado la necesidad de que para que haya confianza y para que haya transparencia, para que la ciudadanía vuelva a confiar o pueda confiar en nuestros sistemas de salud y en los programas de cribado, que estamos seguros de que funcionan en todas las comunidades autónomas, lo primero que tiene que haber es transparencia. La neumonía está detrás de la mayoría de muertes por infección en niños menores de 5 años. De hecho, entre ellos y las personas mayores de 50 se llevan el 90% de casos mortales de esta enfermedad, de la que hoy se celebra su Día Mundial. Los expertos recuerdan que vacunarse de gripe, COVID y neumococo es la mejor forma de prevenir la neumonía. Es la principal causa de mortalidad infantil por infección en menores de 5 años. Y eso a pesar de que los niños que mueren por neumonía son ahora la mitad que hace 2 décadas. En la mayoría de países, desde hace ya 10 o 15 años, en el calendario de vacunaciones sistemáticas del niño ya se ha incluido una vacuna antineumocócica. Aún así, estos niños y los mayores de 50 años son la población más afectada en incidencia, mortalidad y gravedad. Pero la edad no es el único factor que cuenta, también tener enfermedades crónicas que afecten a nuestras defensas. Los asmáticos, los enfermos con enfermedad obstructiva pulmonar crónica, tienen más riesgo de enfermar y cuando lo hacen, que esta enfermedad tenga un pronóstico más grave. Las neumonías pueden ser víricas, provocadas por gripe, COVID o virus respiratorio sincitial, y bacterianas, causadas por neumococo, que suelen ser más graves. Es importante el diagnóstico precoz, pero lo complica el hecho de que los síntomas sean los típicos gripales. ¿Cuándo hay que ir al médico? Un incremento importante de la fiebre, la presencia de escalofríos, la presencia de dificultad respiratoria, ¿no? Y de dolor torácico deben hacer que la persona consulte. Los expertos recomiendan la vacunación como principal método de prevención. COVID y gripe están a la orden del día, pero la del neumococo se ha modernizado mucho desde que se implantó a finales de los 90. Por eso es recomendable que los adultos la actualicen. El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y por eso en estos días asociaciones como la de Segovia están saliendo a la calle para realizar cribados como estos. El proceso es muy sencillo. Con solo un pinchazo en el dedo podemos saber si padecemos o no la enfermedad a través de nuestros niveles de azúcar en sangre. Insisten desde la Asociación de Diabetes de Segovia en que estas pruebas son fundamentales porque la detección precoz y el diagnóstico es importantísimo para comenzar cuanto antes el tratamiento y que se nota después en el proceso de la enfermedad. Se estima que en la provincia de Segovia más de 16.000 personas padecen diabetes, 5.000 de ellos no están diagnosticados. Es importante porque cuanto antes te lo detecten no llegas a tener unos valores altos y puedes tener una calidad y se puede controlar la enfermedad. Ya ves que ahora con lo de consumo sano y todo esto y cada vez haciendo más deporte pues parece que va funcionando la cosa. Yo tomo pastillas, entonces con esas me controlo. Sí, estoy bien del azúcar. 7 horas estuvieron ayer inhabilitados los dispositivos antimaltrato. Nuevo fallo de las pulseras que obligó a activar el protocolo de protección a las víctimas por parte del Ministerio. Ana Redondo insiste en que no estuvieron desprotegidas en ningún momento. La consejera de Familia de Castilla y León exige responsabilidades. Cuando el Partido Socialista gobierna, las mujeres de Castilla y León están más desprotegidas. Y la ministra tendrá que dar explicaciones. No escucha cuando desde los distintos estamentos judiciales se le avisa de que está fallando. No ha habido ninguna incidencia en cuanto a la seguridad de las víctimas. Los agresores están pendientes de todo lo que sucede y que no podemos poner en riesgo a las víctimas. Seamos conscientes de que hay vidas en riesgo. Ya hay sentencia en Zamora para los acusados por el llamado crimen del Lago de Sanabria. Queda demostrado que los dos suministraron algún tipo de medicación al portugués que apareció muerto. Lo mataron y lo arrojaron al río con la cabeza cubierta por una bolsa.
Ya hay sentencia por el conocido crimen del Tera, 22 años de cárcel para la principal acusada y 17 para su expareja. Además, se establece 120.000 euros de indemnización para la hija por la pérdida de su padre. En el juicio quedó demostrado que el asesinato de Jaime se produjo por motivos económicos para quedarse con su pensión. Condenado un hombre a 2 años y 8 meses de prisión por atropellar a un octogenario en un paso de peatones de Burgos. Ocurrió en 2021. La víctima fue trasladada al hospital y falleció al día siguiente. El conductor dio positivo en alcohol y no podrá utilizar vehículos en los próximos 4 años. También en Burgos, en el entorno de Oña, ha muerto un cazador después de sufrir una caída en el monte. Es un hombre de 70 años al que localizaron sus compañeros de batida con un golpe en la cabeza. Los sanitarios confirmaron que murió allí mismo. Y afortunadamente todo ha quedado en un susto, pero las alarmas han saltado hoy en Ávila por un escape de gas justo en la escuela de policía. No hay que lamentar heridos, pero sí han tenido que evacuar el aparcamiento. Desde Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Creemos en la sostenibilidad apoyando proyectos de futuro. Nos sentimos muy cerca contigo. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Ya se ha desvelado quién es este año el creador del mejor pincho del mundo y de la mejor tapa de España. Los 2 premios han salido de 2 concursos en Valladolid. Fátima Pérez. Sí, pues la mejor tapa a nivel nacional se queda aquí en Castilla y León porque la ganadora ha sido Milpa, del chef Alejandro San José, del restaurante habanero Taquería en Valladolid. El chef nos ha contado que la tapa mezcla sabores mexicanos con sabores castellanos y eso parece ser que ha sido la clave para cautivar al jurado. Más tarde también han repartido los premios a los ganadores de las tapas a nivel mundial y este premio se ha ido un poco más lejos, bastante más lejos, hasta Australia. La ganadora ha sido Andrea Vignali con su tapa titulada Humo bajo la tapa. Y bueno, cosas del directo porque acaban de salir los ganadores y bueno, como os contaba, la ganadora es de Australia a nivel mundial y su tapa ha sido la ganadora por tener como protagonista la carne de canguro. Y bueno, esto es lo que os podemos contar, María. De momento, pues bueno, el ambiente está muy animado tras conocer a los ganadores. Gracias, Fátima, en directo desde Valladolid. Las nuevas puertas de la Catedral de Burgos, encargadas al artista Antonio López, ya están terminadas. De momento siguen en el taller, antes de ser trasladadas al templo. Ahí lo ven en las imágenes. Son 3 puertas de bronce que pesan 8 toneladas. Fueron concebidas para la portada, pero quizás no sea ese su destino. El cambio de las puertas neoclásicas de madera de la Catedral de Burgos fue un proyecto pensado para ser realidad en el 8º centenario del templo, en 2021. El reconocido pintor y escultor Antonio López fue el elegido por el Cabildo para crear sus sustitutas, con un presupuesto de 1.200.000 euros. Pero los bocetos iniciales, que mostraban un estilo contemporáneo, envolvieron de polémica la iniciativa. Surgió una corriente crítica que llevó a arquitectos, historiadores y profesionales de la cultura a firmar un manifiesto rechazando la propuesta, al entender que las nuevas puertas romperían la armonía de la fachada de Santa María. Hoy, 4 años y medio después de que la obra de Antonio López llegara a la fundición y tras varios aplazamientos en la entrega, las imponentes puertas de bronce están listas para su viaje hasta la joya gótica de Burgos. De momento, la Junta solo ha autorizado su colocación en el Museo Catedralicio, donde todo está listo para recibirlas. El Cabildo aún confía en que en algún momento la UNESCO, protectora del patrimonio de la humanidad, permita que este conjunto del siglo XXI acabe en el lugar para el que fue concebido.